Hola niños, ¿cómo están? Niños, este era el video pues que estaba organizando como para mostrarles un poquito lo que tratamos la última vez, quizás con algunas de las inquietudes que generaron algunas de ustedes. Estamos viendo funciones, función inversa, función compuesta, y está esta función que es bastante importante, que es la función pues uno a uno. Entonces voy nuevamente a recordar algo, la definición. Una función con dominio A se llama uno a uno si no hay dos elementos de A que tengan la misma imagen. O sea, es decir, solamente un elemento de X puede pertenecer en Y. Aquí dice, se llama función uno a uno si no hay dos elementos de A. O sea, A no puede tener dos elementos que tengan la misma imagen en el otro conjunto. Eso quiere decir de que la función x1 tiene que ser distinta a x2. ¿Cómo podemos nosotros demostrar una función uno a uno? Si es uno a uno, pues entonces hay dos maneras. Primera manera es conociendo las gráficas y con la regla de la recta horizontal. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar algunas funciones que quizás no habían visto. Por ejemplo, aquí en GeoGebra, pues normalmente yo puedo trazar y igual a x, una recta, una línea recta siempre va a ser una recta. O sea, es decir, que la función y igual a x es una línea recta, ¿no? Ahora, si yo trazo, el eje x es el conjunto de llegada, de partida, perdón. Y el eje y es el conjunto de llegada, como los óvalos, como si el eje x es el primer óvalo y el eje y el segundo óvalo. Y cada elemento de X tiene una imagen en Y. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Trazando una recta horizontal. Una recta horizontal. Si trazamos una recta horizontal, miren que nomás toca un punto de la gráfica. Es decir, que a cada elemento de X le corresponde un solo elemento de Y. Entonces, la función lineal es una función uno a uno, por lo tanto tiene inversa. Ahora miremos otra función. Por ejemplo, miremos la función cuadrática. La función cuadrática será n a 1, pues me ahorro. La función cuadrática será uno a uno. ¿Qué creen? Pues según la definición, noten lo siguiente acá. Miren que si yo llegara a trazar segmentos, por ejemplo, del número 2, el 2 tiene imagen en dónde? En el número 4. Y el menos 2 también tiene imagen en el número 4. Es decir, que un elemento de Y tiene imagen en 2 de X. Entonces esto no puede pasar. O sea, no puede pasar de que dos elementos de X tengan una sola imagen en Y. Esto no es una función uno a uno. Entonces nos damos cuenta que toda función cuadrática no es una función uno a uno. Ahora, si hacemos el criterio de la línea horizontal, si yo llegara a trazar una línea totalmente horizontal, pues que me voy a dar cuenta. Eh, Voy a darme cuenta, perdón, aquí, que esta línea horizontal toca dos puntos de la gráfica, entonces no es uno a uno. Por lo tanto, no tendría inversa. Pero, acá hay un pero. En las funciones cuadráticas sí tiene inversa a menos de que ustedes me digan lo siguiente, que solo quieren tomar como este pedacito nomás, como tomar una sola porción de la parábola. Eso significa o se llama acotar el dominio. Si tomamos solamente partes de la parábola, entonces ahí sí tendrían inversa. Entonces eso es para que lo tengan en cuenta. Y que les quiero mostrar otra función. Ahí ya llevamos dos, ¿no? Lineal y cuadrática. Ahora miren la función cúbica, que es x elevado a la 3. Y miren, x elevado a la 3 es una función así, como una curvita, ¿no? Y esa función también es uno a uno. Tracemos una horizontal y miren que nomás va a tocar un punto de la gráfica. Por lo tanto, tiene inversa, es una función uno a uno. Vamos tres funciones. Les voy a mostrar otra. Les voy a mostrar esta que
esta que no, quizás no conocían, y es, por ejemplo, eh, la función raíz de x. Entonces, raíz cuadrada de x, aquí, como en las siglas, las iniciales en inglés serían S, Q, R, T. Así se escribe. Aquí, por ejemplo, voy a agrandar un poquito para que ustedes también lo puedan apreciar. Aquí en la entrada van a colocar SQRT y vamos a colocar, eso significa raíz cuadrada, pero raíz cuadrada ¿de quién? Pues de X. Entonces noten la siguiente gráfica que me arroja. Es como una curva así nomás. Entonces, si a usted le sale una función raíz de algo, pero raíz cuadrada de algo, siempre es esta curva. Entonces, esta curva, si notan ustedes, si yo hago una horizontal, miren que también toca solo un punto de la gráfica. Por lo tanto, la función raíz de x, miren acá, raíz de x, es una función 1 a 1, por lo tanto tiene inversa. Bien, veremos otra función de la rara. Por ejemplo, valor absoluto. Es una función también. Que voy a colocar, creo que es absoluto, muy bien, así, valor absoluto. Por ejemplo, la función valor absoluto de x. Este es el valor absoluto. La función valor absoluto es como una V. Si yo trazo una horizontal, ¿qué va a pasar? Miren que la gráfica toca dos puntos, perdón, la línea horizontal toca dos puntos de la gráfica. Por lo tanto, la función valor absoluto no es una función 1 a 1, por lo tanto no tiene inversa. Les voy a mostrar otra función. Estas funciones que les estoy mostrando son funciones básicas. Hay otra función por ahí sencilla que es esta, 1 sobre x. Y miren la función que me dan. Miren esta función. ¿Esta función será 1 a 1? Pues miremos, hagamos el ensayo. Si trazo una línea por aquí, si trazo una línea por acá. Pues si la trazo acá abajo, nomás toca un punto. Y si la trazo arriba, también nomás toca un punto. Por lo tanto, la función 1 sobre x, vean acá, 1 sobre x, es una función 1 a 1 y por lo tanto tiene inversa. Entonces, estas funciones que les acabo de nombrar son funciones 1 a 1, por lo tanto tienen inversa, exceptuando la cuadrática que tendría inversa si yo acoto el dominio. Entonces, aquí les hago la presentación de estas funciones numéricas.